En estos momentos hay un mantra en todas las administraciones que como hay crisis no se puede hacer nada, ¿no? Y como hay crisis, pues cualquiera les dice a las empresas qué tal, o cualquiera les dice a nadie nada. O sea, parece que como hay crisis, de repente todo vale, ¿no? Por supuesto, eso no es admisible. O sea, la crisis no tiene que ver con tolerancia hacia la violación de derechos. Al contrario, o sea, precisamente el derecho internacional de derechos humanos obliga a proteger a los más débiles. O sea que es justo al revés, ¿no? Lo primero que hay que hacer cuando hay crisis es ver quiénes son los más desprotegidos, ¿no? Quiénes son los que necesitan más socorro, necesitan más ayuda, ¿no? Y todas las políticas deberían tener ese enfoque, ¿no? Si realmente tuvieran una perspectiva de derechos y si los Estados tuvieran interés en honrar los pactos y los convenios de Naciones Unidas que han suscrito, ¿no? Cosa que no sucede. O sea, por desgracia, la crisis parece que también disuelve todos los compromisos, ¿no? Entonces, Amnistía vio que las empresas efectivamente eran un interlocutor más, ¿no? Estoy hablando de 1995. Desde entonces, pues muchas empresas multinacionales han consolidado un gran poder en algunos países. O sea, es conocido que en muchos casos pues, son más poderosas las empresas que los Estados. Entonces ahí se fue configurando como un nuevo interlocutor para Amnistía, para conseguir, primero, que las empresas no cometieran ni auspiciaran de ninguna manera violaciones contra derechos humanos, sino que, al contrario, pudieran jugar un papel positivo en la protección de los derechos, ¿no? Ahí se configuran entonces las empresas como un interlocutor, y Amnistía empieza a elaborar un discurso de qué decirles, qué recomendarles, cómo relacionarse con ellas, etcétera, etcétera. Ahí surge el trabajo con empresas, que bueno, pues en este momento hay una red internacional dentro de la organización. Esta red tiene equipos activos pues en, no sé, a lo mejor en 40 o 45 países, de los que tienen las secciones más desarrolladas, y hay pues un grupo de investigación, etc. Entonces ahí la posición de Amnistía en este momento es, digamos, conseguir que las empresas sean responsables cuando están implicadas de alguna forma en violaciones de derechos humanos y conseguir, digamos, visto desde el otro lado, que adopten políticas de derechos humanos, que se conciencien de que tienen responsabilidad ante los derechos, que no son solamente un asunto para los Estados, y que tienen que tomar medidas prácticas para evitar que en el ámbito de sus actividades pues, se producen violaciones de derechos de cualquier tipo. Hay un gran, por así decirlo, debate a nivel global sobre la responsabilidad social corporativa y las obligaciones de las empresas. En opinión de Amnistía, la responsabilidad social corporativa pues tiene algunas debilidades, como por ejemplo, y la principal, que es voluntaria, que no está verificada, que las empresas pueden publicar sus compromisos con el medio ambiente, con la sociedad, con lo que sea. Bueno, y eso está estupendo, no tenemos nada en contra de que las empresas publiquen, que se comprometen con lo que les parezca mejor, eso está bien, pero no es suficiente. No es suficiente porque eso es voluntario, cada empresa puede tener unas cosas completamente diferentes de la de al lado, nadie lo controla, eso no es material que se pueda presentar en una corte para establecer una demanda, etcétera, ¿no? Y ante la responsabilidad social corporativa, pues Amnistía propone responsabilidad real, responsabilidad jurídica, y para eso hace falta leyes y normas. Por eso la segunda parte del trabajo de Amnistía ha sido intentar influir en las autoridades para que se mejoren, se completen esas normas, no solamente ya de los Estados y de su legislación, sino también de instituciones financieras internacionales, por ejemplo del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de la OCDE, que tienen algunos protocolos que se deben llevar a cabo para conceder ayudas, para dar créditos, etcétera, ¿no? O sea, Amnistía ha intentado empujar para que la normativa, tanto jurídicamente aplicable como no tan jurídicamente, lo que podríamos considerar como
soft law o una especie de ley blanda, ¿no? Sea cada vez más concreta y más exigente, ¿no? En relación con los temas de derechos humanos. Y hay un tercer actor muy relevante, o sea, no solamente hay estados y empresas, hay un tercer actor que es la sociedad. Entonces, la sociedad está cada vez más organizada, la sociedad es cada vez más exigente, cada vez hay más conciencia de que hay cosas que no se pueden consentir, de que hay cosas que son abusos, de que, en fin, llegan antes las noticias, sabemos mejor lo que pasa en África, lo que pasa en Asia, en América Latina, etcétera, ¿no? Y las empresas, pues, aunque en algunas cosas y posiblemente con razón nos parecen muy fuertes, pues son también muy frágiles en ocasiones, ¿no? Porque tienen mucho temor a perder la clientela, tienen mucho temor a ver arruinada su imagen, a aparecer en los medios asociadas con determinadas situaciones. O sea, quiero decir que tampoco hay que ver a las empresas como algo insensible, ¿no? No a lo mejor porque tengan una gran sensibilidad social, eso, como digo, pues puede haber casos y casos, sino porque realmente algunas veces pues tienen esa fragilidad, ¿no? Que les da el saber que dependen de la clientela, en fin, de la respuesta de la sociedad, etc. Desde el punto de vista de los sectores, sí, podríamos decir que el sector de la industria extractiva, incluyendo ahí las petroleras, gasistas, etcétera, es el sector más peligroso y es el sector en el que, de acuerdo con los informes que ha elaborado Amnistía y las investigaciones que hemos hecho, pues aparece como el que tiene los peores estándares en términos de respeto a los derechos humanos, ¿no? Sectorialmente podríamos decir eso. En relación con las empresas, o sea, yo puedo mencionar a empresas sobre las que Amnistía ha hecho informes, claro, y esas tienen nombre, y hablamos, por ejemplo, mucho de Shell, porque ha sido una empresa de referencia por la situación tan grave que ha habido durante muchísimos años en el delta del Níger, etcétera, ¿no? Y también otras empresas, la canadiense Barrick, en fin. O sea, hay empresas que están en los informes y que esas, pues podemos decir su nombre, porque en una investigación hemos visto que había violaciones de derechos humanos en las cuales habían participado de alguna forma, ¿no? O cometido directamente o actuado en complicidad. Pero eso no quiere decir que las demás sean buenas, ni tampoco que sean malas, sencillamente no lo sabemos. O sea, Amnistía trabaja, como he dicho antes, con investigación propia. Las investigaciones son laboriosas, implican ir a un cierto lugar y recoger información, y tener entrevistas con autoridades, con las empresas, con los empleados, con los sindicatos, con las víctimas que han reclamado ante diversas instancias, con otras partes neutrales, con las autoridades judiciales, etc. O sea, es un trabajo, digamos, exhaustivo para contraponer las visiones de las distintas partes, etc., ¿no? Por otra parte, investigar sobre empresas, pues a nadie se le oculta que es bastante complicado, porque las empresas, sobre todo estas empresas multinacionales, tienen unas ramificaciones societales bastante resbaladizas, ¿no? Y la empresa que actúa en un sitio pues es filial de la otra, pero solamente con un cierto porcentaje, y además las acciones de la otra están depositadas en un cierto paraíso fiscal, etcétera. O sea que no es tan fácil decir la empresa fulanita ha hecho tal cosa. Bueno, habrá que ver cómo son esas ramificaciones, ¿no? Quiero decir que las investigaciones son difíciles. Entonces, lo que no nos gusta desde Amnistía es decir, o sea, las empresas peores o las empresas son estas, ¿no? Como si las demás fueran buenas. Sobre las demás no sabemos, ojalá sean buenas, pero es que a lo mejor no lo son. O sea, el que no las hayamos investigado no dice nada a su favor. No es misión de Amnistía, ni tenemos ni muchísimo menos la capacidad para investigar a todas las empresas. Pero sí hemos visto violaciones en las cuales las empresas están participando y no hay justicia para poder reclamar por esas violaciones ante una instancia jurídica eficiente, es que la situación está lejos de ser resuelta. Y exigimos por eso a las autoridades que tomen medidas, que desarrollen legislación, que aseguren los mecanismos de reparación.